Muy buenos días, gracias por estar conectados nuevamente en nuestra red Kipu TV. Muchas gracias. Quienes habla Paul Cueva y nos encontramos ya en este tercer programa de La Verdad, una radiografía de los acontecimientos económicos, sociales y políticos que la ciudadanía necesita conocer. Para ello, hoy tenemos un gran invitado, es el doctor Humberto Tapia. Él fue elegido por la ciudadanía lojana, por la provincia de Loja, para que nos represente como asambleísta en este periodo de transición que durará no más de año y medio. Y por ello doy la bienvenida. Doctor Humberto, muy buenos días. Gracias por estar. Muchas gracias a usted. Gracias a los productores de este interesantísimo espacio. Reconozco yo en ellos este espíritu innovador de querer proponer, no solo ver, y en usted que haya incursionado en esta faceta nueva. Reconozco su formación, su experiencia, se lo aprecia y se lo respeta por eso, pero adicional porque esta es una otra forma de aportar también a la sociedad. Cierto que es un área a ratos complicada, la de los medios, pero yo entiendo que para quien tiene el conocimiento es cosa de tiempo poder desarrollar destrezas en este espacio. Yo le felicito por eso, es un honor para mí estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi estimado doctor, y vamos a dar inicio, vamos a dar una lectura breve del currículum del doctor Humberto Tapia. Él es médico cirujano como profesión que tiene, diplomado y especialidad en gerencia en la salud de la UTPL, maestría en ergonomía, antropometrista ISAC 1-2 International Society for the Advancement of Kinantirometric. También es becario de la Agencia de Cooperación Internacional Chilena, Buenas Prácticas Clínicas City Program University San Francisco, Conducta Responsable en Investigación City Program University San Francisco. También tiene publicaciones. Ha sido autor de Guía Técnica para la Gestión Ambiental Hospitalaria, también Guía Técnica para la Gestión Ambiental Hospitalaria, Manejo de Desechos de segunda edición, coautor del Componente de Salud, libro Geologa del Programa de las Naciones Unidas, autor del libro Guía de Bioseguridad y otros libros más que llegan a un total de 19 basados en la misma temática. Obviamente también ha sido docente de la Universidad Nacional de Loja en Biología Celular, al igual que la Universidad Técnica o la Universidad Católica de Loja, Gerencia de Salud Bioforma. Ha tenido divulgación científica, investigaciones internacionales y reconocimientos como entre ellos de la Fundación Operación Sonrisa, Presea Mérito Científico Colegio Médicos, Premio Prever Categoría Internacional otorgado por el Consejo de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España. Así que con dicho currículo tenemos al doctor Humberto Tapia y vamos a, más allá de ello, primero consultar qué le motivó a Humberto Tapia a participar en esta ley electoral, a sabiendas de que es un tiempo perentorio muy corto, de transición. ¿Cuáles son esas razones del por qué participa? Hubieron algunos elementos respecto a lo que sucedió. Yo había sido invitado, tengo la fortuna de ser amigo de algunos militantes y directivos del movimiento Construye. Y la propuesta original era ayudar un poco a construir la propuesta en el componente de salud. En esto sorprendió la muerte cruzada, se empezaron a citar nombres, tuvieron la bondad de compartirme que había este interés en alguna parte de la ciudadanía, esto fue creciendo. Y sobre esto subyace a la final un deseo, creo que de la mayor parte de ecuatorianos, que era el deseo de que no queremos que el pasado se vuelva presente nuevamente. Yo creo que ese fue un factor determinante. Y en función de esto, pues decidimos aceptar este honrosísimo honor de representar al movimiento primero y socializar las propuestas que en el transcurso se fueron construyendo. Y gracias a la enorme generosidad del pueblo lojano, pues nos tiene en esta segunda honrosísima, ya no nominación, sino designación como asambleísta. Usted ha mencionado algo muy importante. Fue a través del movimiento Construye su lineamiento, su apego, pero producto de la ganancia también viene una alianza que lo hicieron con gente buena. La pregunta es la siguiente: ¿representa tal vez a Construye o representa a gente buena o representa a las dos en intenciones de objetividad y de propuesta? En realidad yo fui auspiciado por el movimiento Construye. Yo no soy miembro, no soy militante, no estoy afiliado al movimiento. Yo fui invitado para que se me auspicie la candidatura. En términos literales no pertenezco ni al uno ni al otro, como la norma diría, a cuál es afiliado.
Sin embargo, de eso, pues yo coincido plenamente con lo que se proponía en el evento de campaña de la alianza. No participé yo porque ella ya estaba hecha cuando yo llegué. Entiendo que la generó Fernando Villavicencio, que era la figura. ¿Tuvo conversación con Fernando Sí, Villavicencio? sí, sí. Tuve el honor de conocerle poquito, pero tuve. Estuvimos cerca en el centro norte del país. Estuvo acá en Loja cuando vino la concentración. Lástima que haya sido tan poco tiempo, pero en ¿Hay realidad... ideologías similares, doctor, de lo que proponía Villavicencio respecto a lo de Construye? Sí, yo creo que en realidad no habría cómo él esté en otro movimiento. Él pues preconizaba la honestidad, la anticorrupción, era el enemigo acérrimo de esa tendencia detestable que a lo final en el mundo aún existe y en nuestro país también, que nos ha hecho tantísimo daño. Pero más que esa coincidencia en esa forma de ver las cosas, de impulsar, de trabajar en función de eso, nosotros conversamos algunas veces de esos temas, pero otras conversamos más bien de temas personales, le cuento. Porque entre seres humanos ya un poco más grandes nos interesan esos temas. Conversamos, por ejemplo, sobre sus hijos. Él tiene un hijo pequeñito todavía, entonces provocaba curiosidad respecto a saber cómo es esa relación, porque él era un hombre tremendamente riguroso y cuidado en sus horas, en el tiempo, en los lugares en los que estaba. Entonces a mí me despertaba curiosidad respecto a cómo es su vida con el guagua. Y claro, ese era el precio que pagaba por esta tarea de andar combatiendo. No podía verlo seguido, hablaban en la noche, me contaba él. No salían frecuente por temas de seguridad. Es un niño que casi adolescente, tiene unas hijas mujercitas músicas talentosas que también, se las observó. ¿no es cierto?, en los videos. Conversamos de temas entre esos también, de los temas de orden personal, profesional también, y claro, de lo político que era en el tiempo de campaña exactamente lo que más sonaba, pero matizábamos con los otros temas, parecía que eran un poco más relevantes en ese momento cuando conversábamos los dos, en función de que entiendo que todo el día estaba en la retórica de la política y quería también con quien conversar de las cosas humanas también, de otro Ahora, tipo, ¿no? Representando a la postura, en este caso de ruptura, ex ruptura, ahora Construye, la pregunta es la siguiente: ¿qué relación tiene usted actualmente con este grupo que respaldaba muy fuertemente a Villavicencio, que es Gente Buena aquí en Loja? ¿Cuál es su relación con ellos en la actualidad? Desde el origen no tuvimos gran relación, porque evidentemente habían dos componentes que funcionaban bajo una misma lógica, pero en escenarios un poco distintos, ¿no es cierto? Ellos tenían su sede, nosotros teníamos la nuestra, ellos tenían su itinerario, nosotros teníamos el nuestro. Los grupos afines a ellos eran unos y afines a nosotros eran otros, que al final estaba bien, porque la gente escoge con quién se lleva más, Es quién un le proceso convoca mejor, democrático. ¿no es cierto? Así sucede. En función de eso conversamos más de una vez. El trato siempre fue respetuoso, cordial, atento. En algunas partes de la provincia nos encontramos, en algunas parroquias también del cantón nos encontramos. Y así caminó esto hasta el malhadado evento de Fernando, cuando en realidad desafortunadamente hubieron una serie de comentarios en medio del dolor que hizo ver algún tipo de inconveniente, pero luego entiendo que la cabeza se cogió orden ya respecto a dominar un poco esa gravísima afectación emocional que tuvo, y pues seguimos caminando hasta la fecha mismo de la elección, ¿no? Ahora, daría a entenderse de que no hubo un punto de encuentro para poder tratar temas ya de orden político, económico y social con Gente Buena. Usted, doctor, en la actualidad ya como asambleísta, ¿tomaría en consideración el reunirse con ellos, el de acoger ciertas posturas, ciertas propuestas en pro de defensa de la provincia de Loja? No, no, y conversamos sobre estos temas alguna vez que nos reunimos. En realidad no había absolutamente ¿Quién lidera aquí en la ciudad de Loja? ¿Se refiere a? Gente Buena. No tengo ese dato, yo vi que la doctorita Valladares Ya. era la nueva vocera del movimiento Gente Buena. Sé que existe algún tipo de dificultad entre ellos, me refiero a que no es la única vocera. Por eso mal haría a lo mejor decir que ella es la oficial y hay otro que no es oficial. Y yo conozco esto por los medios, no porque me lo han contado directamente. No nos hemos reunido en este tiempo. Aspiro que algún momento pueda ser. Y aquí con respecto a ruptura, ¿quién es el que representa como provincia? Aquí hay un economista, Ordóñez, que es el que hace de director provincial, pero del partido. Ya en el tema de bancada, de lo que sucede con el grupo de legisladores, eso lo veremos en la ya es otro escenario, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero esta estructura política más o menos está así. De lo que yo conozco, la doctora Valladares, una de las voceras del movimiento que tiene que ver con Gente Buena, y el señor economista, el de Construir. ¿Usted cree que con la muerte de Villavicencio va a continuar probablemente esta alianza que se generó en un inicio? Porque al final es una ganancia.
Y frente a todo ello, tienen un grupo representativo de asambleístas. ¿Cree que es pertinente continuar con gente buena por parte de Construye? Porque de lo que ha mencionado, usted viene de Construye, a la final no está afiliado, pero fue promovido por Construye. ¿Cree que es pertinente? ¿Van a continuar? ¿Cuáles son esas aristas importantes a tomar en consideración? A lo mejor mal haría yo en ser vocero del partido en este momento, planteando el escenario de qué va a pasar con los dos movimientos, porque de hecho yo estoy un poco, como digamos, salido de ese y más bien en el tema de bancada. Si usted me pregunta sobre la bancada, ahí estamos todos. Yo he tenido la oportunidad de reunirme, hemos hecho 2 convenciones nacionales, una en Quito y otra en Guayaquil. Y los amigos de Gente Buena están ahí con nosotros, se han reunido. De hecho, el que preside las reuniones es Cristian Zurita. Yeah. Andrea González también ha estado con nosotros. Así que, y existe un ambiente de absoluta cordialidad, emocional, afectivo. Ha sido unas reuniones bonitas, interesantes. Yo creo que, lejos del rótulo ahorita que auspicia cada uno, yo creo que nos convoca absolutamente a la inmensa mayoría de los ecuatorianos el objetivo común. Y yo creo que en eso ya no cabe a lo mejor la denominación de uno u otro movimiento, sino la de toda la mayoría del Ecuador, que puja porque tengamos unos mejores días, un mejor momento, un mejor país. Yo creo que el otro, ya pasado el proceso electoral, se convierte como que en un segundo plano en función de que habrán intereses de orden partidario, que van a seguir siendo importantes y seguirán su curso. Pero en nosotros de representación ya, pues yo no precisamente represento al partido, yo represento a la provincia de Loja. Y ese es, creo que, el norte que debe convocarnos a todos, ¿no? Bueno, ya adentrándonos, doctor, a lo que es la asamblea. Ha hablado que hay un jefe de bancada, ¿sí? ¿Sí? Y sobre ello, ¿cuáles son los objetivos prioritarios que esta bancada quiere proponer al inicio en funciones de la asamblea? ¿Tienen objetivos macros sobre los cuales van a tratar, van a poner en pleno? ¿Cuáles serían esos, más o menos, para que pueda entender la ciudadanía? Sí, yo tengo la fortuna de poder contarles que el movimiento tiene un funcionamiento absolutamente disruptor con los otros movimientos, de lo que yo conozco. No era ajeno a reunirnos todas las semanas en época de campaña, y nos reunimos todos los candidatos del país, vía virtual. Se opinaba, se contaba experiencias, se orientaba respecto a directrices, y esa misma práctica vigorosa de conversar entre todos de la campaña se sigue sucediendo hasta ahora. ¿Cuáles serían esos objetivos que tratan? En función de esos, el mismo paraguas que planteó Fernando respecto a construir un Ecuador seguro, con todos sus componentes. Porque claro, él sabiamente señalaba de que no solamente el tema de seguridad es problema en el Ecuador, y por lo tanto no es que necesitamos seguridad ciudadana, necesitamos seguridad jurídica, política, económica, sanitaria, medioambiental. Todos ellos necesitan seguridad. ¿Van dirigidos tal vez ahí? Todos van a ellos. A una reforma relacionada con el Código Orgánico de lo relacionado a lo penal. Todos van a ellos, pero hay prioridades entre ellos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que el pueblo ecuatoriano pide con mayor celeridad? La seguridad. Y para la seguridad, la propuesta original en el mismo plan, porque tenía ejes verticales y ejes horizontales, era respecto al tema de ayudar en la Asamblea, en el marco de la agenda legislativa, con leyes como la de extinción de dominio, que debe ser una herramienta precisamente para combatir ¿Van a proponer? Sí. Ella está de primera línea. La ley de seguridad, de inteligencia. ¿Qué proyectan con esta ley de extinción de dominio? ¿Qué piensa la bancada? ¿Cuál sería el beneficio para la sociedad? Que deje afectar al músculo económico del delito. Es decir, que usted impunemente no puede pasarse el Ecuador, ¿no es cierto?, en bienes lujosos, gastando una plata ilícitamente obtenida y que nadie pueda hacer nada con ella. La transición de capital de un lado a otro. Sí, o sea, no puede ser que en un Estado de Derecho esto suceda y que la gente lo vea, las autoridades también lo contemplan, pero nadie hace nada. Eso tiene que ser tocado, tomado y revertido en función de otro beneficio, en función de que el Estado dice esto fue mal habido y por lo tanto no puede ser mostrado groseramente en función de que se ha convertido en una conquista esto respecto a conducir un vehículo lujoso o tener una mansión en un punto del Ecuador, a sabiendas de que proviene de Ahí viene una pregunta interesante. Extinción de dominio, pero necesitan el órgano de control. Estamos hablando de la Contraloría, que está tambaleando, todavía no se define. ¿Qué pensar al respecto, ¿sí?, si no tiene funcionalidad lo que ustedes proponen en la Asamblea? A nosotros nos parece que institucionalmente el Ecuador también tiene un serio problema, porque no es la única institución que no está bien. Están casi todas. Vea la justicia formal, que llamamos nosotros. Atraviesa gravísimos problemas. No puede ser que la fuerza pública, tras un gran trabajo
en medio de enormes limitaciones, captura, detiene, identifica quién es gestor de un delito. Y en la función judicial, horas, días después, no ha pasado absolutamente nada y campea por la calle la gente que fomenta este tipo de elementos. También tenemos problema ahí. A mí me parece que todas las instituciones, con muy honrosas excepciones, en la salud sucede igual, en la educación sucede igual, en el Ministerio de Obras Públicas sucede igual. Desgraciadamente, institucionalmente, no es el mejor momento del Ecuador. Tenemos un pésimo momento. Y sí debe ser un compromiso de absolutamente todos los que de alguna manera estamos vinculados en esta tarea, de consolidar las instituciones en el Ecuador, de que representen lo que deben representar. Una justicia en la que no seamos iguales todos, no es justicia. ¿Qué hacer ante este fenómeno que usted está hablando, que ya es estructural? ¿Cuál es la propuesta en la Asamblea desde la bancada de la cual usted forma parte, con relación a la justicia directamente? Que tiene que quien llegue, ya afortunadamente faltan horas, a ejercer la presidencia de la República, tiene que tener una propuesta coherente con la realidad actual del Ecuador, a la cual tenemos que sumarnos absolutamente todos. Si es que esa propuesta dice que necesitamos media docena de leyes porque le soportan su acción, hay que darles herramienta. No podemos repetir lo que sucedió en esta oprobiosa pasado de la Asamblea Nacional. Eso no lo tolerará el Ecuador un día, respecto a que el presidente quiere hacer algo para mejorar las condiciones y la Asamblea dispone otro escenario. ¿Está en condiciones la actual Asamblea? ¿Cree que es distinta a la anterior para que pueda tratar estos temas de manera prioritaria, urgente y pueda ser aprobada rápidamente? A mí me parece que es cosa de lógica numérica nomás. Hay 55, hay un grupo de 55 que es minoría. Y todo el otro escenario de los 137 son mayoría. ¿Están buscando la alianza? ¿Van a buscar alianzas? Tiene que haber. A mí me parece que para que puedan suceder cosas buenas en el Ecuador, el gran convocador de esto tiene que ser el presidente. Y en función de eso, todos los otros que conformamos la mayoría, tenemos que ir tras esa propuesta. ¿Hay conversaciones al respecto, tal vez de los presidentes de bancada con otras bancadas, para poder, en este caso, ir avanzando? Porque la gran pregunta, no podemos esperar a que el presidente de la República electo recién se siente en el sillón y comience a generar esta articulación. Esto ya se lo tiene que hacer ahora. ¿Sí? ¿Hay acercamientos? ¿Hay esa priorización? ¿Acogen favorablemente lo que la bancada de ustedes proponen? Hay elementos ya adelantados. Nosotros, como digo, nos hemos reunido más de una vez, 2 asambleas nacionales, y en esa se designó el representante del CAL, que es la doctora Anita Galarza, y el jefe de bancada, que nosotros le llamamos bien coordinador de bancada, porque hace esa función, él coordina, no manda a nadie, ¿no es cierto? No es un jefe, es un coordinador. Ella iría para participar en el CAL. En el CAL. Sí, todavía Anita Galarza, ¿no es cierto? Ella es la que representa. ¿Ya? Y a la bancada, el general Patricio Carrillo. Le hemos delegado a él la posibilidad de que se reúna con otro tipo de grupos o movimientos políticos para que encuentren puntos de convergencia en esos y en otros temas. Por ejemplo, usted conoce bien que hay comisiones dentro de la Asamblea. Justo le iba a preguntar de eso, ¿No pero continúa. Y para las comisiones debemos tener un acuerdo respecto a quiénes quieren integrar cuál, quién va a dirigir cada una de las comisiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos temas se los delegamos a él. Tenemos una convención adicional en Manta en 2 semanas. Yo entiendo que se nos comunicará qué conversaciones y qué acuerdos se ha llegado y en función de eso con quienes aprobamos o no este tipo de acercamiento. 2 objetivos prioritarios: extinción de dominio, seguridad. ¿Cuáles son otras propuestas adicionales que tienen pensado ustedes instaurar en el debate de las asambleas, sabiendo que tenemos seguridad social, sabiendo que tenemos salud, sabiendo que tenemos emigración y sabiendo que tenemos algo que es el pilar fundamental que debe de tratarlo la asamblea, pero ya en base a datos cuantitativos, que es la parte presupuestaria y el endeudamiento del Estado? De estas, ¿cómo ustedes conjugan? ¿Cuáles son las propuestas al respecto? Uno que quiero rescatar, y lo he dejado a propósito fuera de este contexto porque desafortunadamente apareció a partir del asesinato de Fernando, es que consideramos que era indispensable proponer al contexto nacional que apenas se instale en la Asamblea, se nombre una comisión que ayude en la investigación del delito de Fernando. Y hemos encontrado en eco absolutamente con todos. Yo escuché que alguno de los candidatos opcionados lo acogió, en función de que lo que acaba de pasar en el Ecuador no debe volver a suceder nunca más. De hecho, no debió haber pasado. Y eso tiene que ser esclarecido. Ese es un elemento indispensable para nuestra acción. Eso ingresará por el CAL.
Tendrá que revisarse para ver si se genera una comisión adicional. ¿No estaríamos tal vez ahí la pregunta cayendo en esta situación de crear comisiones muy particulares, como una comisión que quisieron generar de esta comisión de la verdad? ¿No sería irse más allá de las competencias que tiene o de las atribuciones que tiene la Asamblea? Desafortunadamente las condiciones lo exigen. Póngase a pensar lo que acaba de suceder la semana anterior. Existen indagaciones respecto a lo acontecido con Fernando. La Fiscalía está en su trabajo, ha recibido el apoyo del FBI, hay una recompensa. Sin embargo, de eso asesinan a 7 de los actores materiales del delito. El Estado le sigue debiendo. ¿El Estado o el gobierno de turno? Bueno, desafortunadamente, pues quien hace gobierno literalmente en realidad no es que gobierna precisamente, ¿no es cierto? Casi diríamos que hay un hueco ahí, pero le sigue debiendo. Y frente a esa debilidad, alguien tiene que asumir ese rol de investigar con más celeridad, con más dedicación, con más empeño. Y nos parece que esta comisión sí va a ayudar a que suceda. Vamos entonces a configurar que esta comisión va a hacer seguimiento, ¿sí?, continuo del proceso de investigación hasta absolver, o mejor dicho, determinar cuáles son los responsables de este gran evento negativo que ha generado un remesón en todo el Ecuador, que es la muerte de Villavicencio. Pero recordemos que también está también la muerte del alcalde Intriago, entre otras más. Ahora, se encargaría del proceso, más no de definir o de decidir, sino que le entregaría todos los insumos para que la justicia tome cartas en el asunto. La justicia tiene que seguir su camino, ¿no es cierto? Demorada ya no es justicia, pero tiene que seguir sus procesos. Si a eso se unen elementos que la comisión le puede aportar para que esto sea con más celeridad o más eficiente, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, esa tarea no era un requisito en realidad, era una propuesta que fue acogida, yo creo que ardorosamente por todos, porque suena lógica, ¿no? Porque debe haber. Entonces, ese es un elemento cardinal. Respecto ya a los otros elementos que pueden haber en la Asamblea que son motivo de preocupación, como bien lo señala usted, está en el tema de salud, educación, medio ambiente. ¿Qué proponen, por ejemplo, en salud? Que es, creo, mayor conocimiento dado por su persona. Bueno, ahí tenemos, desde la época de campaña, nosotros decidimos impulsar el recuperar la propuesta del Código Orgánico de Salud, que usted recordará que hasta el 2018, por el grupo que estaba en el poder mismo, se realizaron 500 reuniones en el país para recopilar experiencias, iniciativas. Se estructuró la propuesta y en manos del doctor Serrano, en la puerta de la Asamblea, se le entregó para que sea debatida y aprobada. Se realizó el informe, primer debate, el informe, segundo debate, se votó ella en la Asamblea y fue vetada, objetada totalmente por el presidente Moreno. ¿Cuáles son las razones del por qué cree que no se aceptó dicha reforma integral? Hay algunos elementos que en el informe lo detalla. Sin embargo, de eso a mí me parece que subyace a eso la falta de voluntad de que en realidad las cosas deben cambiar. Le digo por lo siguiente. Justamente y disculpe que le interrumpa, cuando hablamos de falta de voluntad, ¿a qué se refiere puntualmente? Que a veces no parece ser prioridad el querer solucionar los problemas. Porque si no, ¿cómo se explica, diga usted? Dicen que va a haber un remanente, va a sobrar el presupuesto del Estado en este tiempo. Y ya va usted a preguntarme luego del tema del presupuesto que conversamos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede suceder? ¿Quién me explica o quién le explica al Ecuador que faltando techos para las escuelas, pisos para las escuelas, insumos, materiales, medicamentos, profesores, policías, chalecos, cómo faltando tanto puede sobrarnos presupuesto? No tiene lógica eso. Hay una evidente falta de ejecución, de capacidad, de conocimiento, de gestión, de todo, por parte de los funcionarios que el Estado mismo designa para que administren su cosa pública. Eso no puede seguir sucediendo. Eso tiene que cambiar. En el Código Orgánico de Salud es el pálido ejemplo de lo que sucede. ¿Por qué no se soluciona el problema del paracetamol de los establecimientos de salud? De los turnos de los médicos especialistas. Porque en el fondo no se quiere. Porque el nuevo Código de Salud lo consagra y hay bondades. No digo que sea el mejor del mundo, pero hay elementos adecuados. Pone de vigencia las clínicas de salud mental, las de adicciones, los cuidados paliativos, las enfermedades raras. O sea, tiene bondades. ¿Por qué no lo aprobaron? Ahora, una pregunta. Estamos hablando que a la final no hay ejecución presupuestaria. Hay presupuesto, pero no hay ejecución. Pero entonces estaríamos hablando de que GPR, el gobierno por resultados, no está funcionando.
porque hasta el momento no se ha superado el 38% de ejecución presupuestaria, a sabiendas que estamos cerrando el año. Eso va a quedar un residuo, ¿sí?, muy importante para la toma de decisiones del siguiente gobierno. ¿Qué hacer entonces al respecto? Porque usted ha mencionado puntos críticos. Primero, que no hay medicinas. Segundo, que el procedimiento de compras a través de compras públicas no se lo ha hecho de buena manera. Tercero, que no es objetiva la compra de las medicinas, porque hay muchas necesidades de diferentes cuadros clínicos que no se ha tomado en consideración. Y la otra, que le voy a consultar a usted, es prioritario tal vez tomar en consideración el hecho de potenciar la contratación de servidores públicos que sean ecuatorianos y resarcir la integridad de esa demanda local respecto a la internacional, donde se han acogido muchos profesionales de fuera de nuestras raíces. Hay varios elementos ahí y el ejemplo se aplica tanto a salud pública del Ministerio de Salud como a lo que pasa en el Seguro Social. Se han convertido los ministerios en botín político. Es decir, los asambleístas, ¿no es cierto? Los otros, no nosotros, los otros, llegan a Quito e inmediatamente al día siguiente levantan el teléfono para disputar la administración pública de una provincia. ¿Creería que los otros también están dentro de los que han ganado recientemente las elecciones? Y entiendo que hay algunos que repiten el año, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con esta disputa que a mí me parece fuera de toda lógica en este tiempo? Que como el escenario más bien es político, yo tengo que escoger a quién me rinde pleitesía, a mí como director de salud, director de educación, de medio ambiente, no porque sea competente, no porque tenga formación, no porque tenga experiencia ni que quiera hacer un cambio. Tiene que adherirse a mi proyecto político o a mi proyecto personal de vida. Así es designado. Lo mismo sucede en el Seguro Social. Cuando le saquen la mano política a las instituciones, habrá un respiro. Segundo, cuando le dejen de tocar el dinero, que es para salud pública, o para promoción o prevención, o para el Seguro Social en sus prestaciones, y no lo conviertan, ¿no es cierto?, en caja chica para ciertos programas con interés clientelar mío, es una segunda gran conquista. ¿Va a abanderarse de la parte del Seguro Social? Porque en la actualidad, con corte a septiembre, se habla de que el gobierno adeuda aproximadamente 1.100 millones de dólares con respecto a todo lo que son jubilaciones, etcétera. Pero además de ello tiene 250 millones pendientes de pago de servicios de terceros, como por ejemplo de atención de salud especializada, especialmente en diálisis, que es uno de los servicios más demandados en la actualidad, porque las estadísticas son demasiado desalentadoras, llamémoslo así. ¿Qué va a hacer Humberto en relación al Seguro Social puntualmente? Porque usted va a ir a fiscalizar, usted va a ir a legislar, y por ello hago este acotamiento de lo que usted menciona. ¿Qué hacer con el Seguro Social? ¿Se va a solicitar tal vez de que se vea una persona que verdaderamente presida la administración del Seguro Social, donde forme parte íntegra jubilados, trabajadores, empleados activos? Obviamente sabemos que hay el delegado por parte del presidente de la República. ¿Qué buscar ahí? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué va a proponer Humberto? Hay elementos que van a ser modificados con la existencia de una nueva norma. Eso es indudable. Para ciertas cosas necesitamos norma. Por ejemplo, el Código Orgánico de Salud tiene que ser aprobado, mejorado con el tiempo, pero tiene que haber un código nuevo. En el caso de él, hay tiempo para ello. Pero sí, en lo nuevo, ¿cree que hay tiempo durante este periodo tan corto de transición? Yo le veo que a ratos 570 días no es poco. Una vida se apaga en segundos. Un trámite, cuando quieren acelerarlo y tienen quien ayude, en realidad sale al otro día. Y eso hemos visto en la justicia, en la economía. Claro, lo decimos por el comportamiento muy burocrático existente de lo histórico de la Asamblea. Eso tiene que modificarse, ¿sí?, igual, ¿no es cierto? No creo que a nadie en la Asamblea Nacional quiera que se le cite de ahora en adelante por ser el más ineficiente de la historia del Ecuador. No creo que nadie quiera eso. No quiere llegar a romper el récord de menos del 5% de aprobación de la Asamblea. Nadie va a querer eso. Nadie va a querer eso. Yo creo que todos van a estar acuciosos en inglés. En el tema de la seguridad social que me pregunta hace un momentito. Que alguien nos explique, ¿no es cierto?, cómo es que una institución en la cual tiene el mercado de patrimonio, de monopolio en el país, porque la seguridad social, usted como yo estamos obligados a estar afiliados. Sí, claro. Nadie nos permite escoger otra opción, ¿no es cierto? Hay un monopolio. Que alguien nos explique. Es un monopolio natural. Es un monopolio, sí, pero un monopolio igual, ¿no es cierto? Sí. Que alguien nos explique si en otra parte del mundo sucede, que le entregan a usted un negocio de monopolio, con una facturación de 400, 500, 700 millones de dólares al mes, y está como está. Es el negocio perfecto. En el mundo debería ser altamente disputado, porque un negocio así no existe en el planeta.
Si le da la clientela, ¿no es cierto?, garantizado de que todos van a ir para allá, y le paga puntualmente, ¿por qué está el seguro como está? Por la mano política, porque no le pagan, le distraen los recursos, ¿no es cierto? No amplían la cobertura y por lo tanto la gente ya no quiere ingresar ahí. ¿Qué candados poner en tal caso? Porque es una administración que va fuera del gobierno, Así es. no puede meter la mano, pero existe endeudamiento desde el gobierno, ¿sí?, con el Seguro Social, que supera miles de millones de dólares y que eso da una proyección muy, muy pálida respecto a su sostenibilidad. Estamos hablando de que actualmente no va a superar los 10 años y seguimos ahí. Ahora, ¿qué candados, doctor? Puntualmente, ¿qué le puede decir a la ciudadanía? ¿En qué va a consistir el trabajo de usted? ¿En cuál va a ser el punto de empoderamiento para decir, ya no? Vea, señores lojanos, ¿sí?, yo he luchado por esto, porque al final la ciudadanía lojana está esperando resultados. ¿Sí? La Asamblea tiene que tener el firme compromiso, ¿no es cierto?, de entidades como la Seguridad Social, ejercer toda la presión que le permite la fiscalización, toda, y todas que le respondan por qué nombran a tal director, por qué maneja su presupuesto, por qué no gobierna o por qué no aportan la opinión los que deben estar en el directorio. Tiene que estar en todos los escenarios, porque no hay otra forma de garantizarle. Mientras siga sucediendo lo que pasa hasta la fecha, ese es un saco roto. No le deberán ya luego 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares. Le van a deber más, porque más es una caja chica, ¿no? Todo el mundo saca, nadie pone, sin embargo quiere que las prestaciones crezcan mejor. Eso no va a suceder. No hay una ecuación perfecta para eso. Si a una institución la trata como la trata a la Seguridad Social, no puede pedirle evidentemente mejores resultados. Tiene que haber un cambio de fondo respecto a eso. No la toquen. Pongan un alto gerente de altísimo perfil, prestigio, que administre una de las aseguradoras más importantes del Ecuador. Pídanle resultados, métricas. Síganle en función de la exigencia que debe tener. Esa va a ser una empresa altísimamente rentable, porque en el mundo así funcionan. Pues, ¿Fiscalizará para que los representantes aquí en la educación, en la salud, representantes en el servicio médico del Seguro Social, representantes en el hospital y en otros hospitales, sean profesionales de valía, sean profesionales que conocen cómo administrar la cosa pública? Porque hemos ido de tumbo en tumbo, no hay solución en Loja. ¿Qué hacer? Acá yo en lo personal no tengo el menor interés en que me dejen poner el consejo de ninguna institución. Esa no es mi función, yo lo tengo absolutamente claro. No, me refería a la parte fiscalizada. Sí, a eso voy. Como no tengo ese interés, ¿no es cierto?, yo no voy a poner el director del hospital tal, el de la Seguridad Social, no me interesa eso. Sí me interesa que ponga a quien le corresponde. Si es que es el ministro de Salud, ponga a sus directores. Si es que es el director del IES, ponga los suyos. Pero tendrán que darle razones, ¿no es cierto?, al momento de fiscalizar a quien le pide que dé razón sobre eso. No tienen que darme razones en función de que yo lo nominé, que tienen que darme una explicación porque su cargo depende de mí. No, no. Tienen que darle razones al representante de la provincia, que lo que necesita saber por qué no hay médicos, por qué no se han mejorado los elementos diagnósticos, por qué los turnos siguen siendo dados como hace 50 años. Lo de fiscalizar se convierte en una prioridad ahí en función de que podemos hacerlo sin el compromiso de que nosotros fuimos los que pusimos ese funcionario público ahí. Deben ser funcionarios de altísimo nivel. A mí me parece que con el tiempo va a ser bien difícil que alguien entre a la función pública si no es alguien competente. Ahora, hablando de todo lo que es el comportamiento de la Asamblea, ¿qué comisión es la que le atrae a Humberto? ¿Dónde quisiera principalizar o presidir o formar parte de la misma? Hay tres que en realidad yo creo que modestamente podríamos dar algún aporte. La una es evidentemente la de salud, por el Código de Salud, hemos hecho esto 30 años, alguna experiencia tenemos en ese tema, pero existe la segunda, la que tiene que ver con los trabajadores y la seguridad social, que es otra importante, no solamente por el tema de salud en seguridad social, pensiones, jubilaciones, todo este tema también está ahí, me parece que es un escenario importantísimo. La tercera, la de cultura e investigación, que es otra en la que alguna experiencia tenemos caminada, a lo mejor podríamos dar algún aporte. Más aún ahora que tenemos ya el FIAP, sí, usted también será parte tal vez de aquellos que apoyen verdaderamente a que se cumpla con la ley, con esa transferencia de dinero para poder potenciar aquí la cultura y el turismo. Una de las razones, dos a lo mejor, de las porque a lo mejor no estamos como estamos, una es que no hemos decidido todos de dejar de ser espectadores y entrar a aportar. Eso fue lo que motivó a lo mejor una de... Invita a que se active la ciudadanía local. Todos. Y segundo, de que estamos en pañales en elementos como estos, de investigación. No puede un país cambiar su realidad en función de que ignora absolutamente todo de todo. Si los básicos indicadores de salud no tenemos, ¿cómo planificamos?
en base a perfiles, adquisiciones, ¿no es cierto? Los servicios que van a haber con el tiempo. Nosotros deberíamos estar hablando de medicina genómica, de medicina evolutiva, de medicina de género, y seguimos hablando del paracetamol, de los turnos. Estamos en otro tiempo. ¿Potenciaría tal vez el Instituto de Investigaciones para la Salud, que ya existió hace un tiempo atrás? Tiene que haber, y no solo en educación, tiene que haber no solo en salud, tiene que haber en educación, en medio ambiente. Todos necesitamos como herramienta pues, la investigación para poder construir, sino con qué construimos, digo yo. Usted que maneja estos componentes a lo mejor con mayor solvencia que yo, ¿cómo podemos tener luz respecto a lo que nuestra sociedad necesita si no tenemos información? Entonces lo que nos estaría diciendo, porque vamos cotejando todo lo que estamos conversando, ¿la CENESID no está haciendo un buen trabajo como para potenciar el actuar de las universidades? Yo digo que hay que remitirse a los resultados. Si ¿Son estamos muy bajos? como estamos, no es lo que necesitamos. Es decir, las universidades nos deben mucho. Yo creo ¿En que investigación? más hemos crecido en este último tiempo, pero si uno revisa incluso el índice de publicaciones, de revistas, de décadas pasadas, estamos años luz de todo lo que es Latinoamérica, por no decir de Europa y de otros países más. Y eso estaba sobre las espaldas de las universidades. Ahora, pasando a educación, que es muy importante, se lo ha mencionado, las universidades tienen una queja muy grande que es la falta de presupuesto. Es más, la Universidad aquí Nacional de Loja ha hablado de una disminución aproximadamente de 8 millones de dólares respecto a lo que recibe actualmente. ¿Qué hacer ante ello? A sabiendas que no hay dinero, la disminución del dinero se está dando. ¿Qué hacer en educación? Pero también me preocupa algo que voy a consultarle a usted, porque como legislador tendrán que alzar la voz, en beneficio de aquellos que han dado toda su vida educando y que hasta el momento no se les paga la compensación jubilar. Estoy hablando del Ministerio de Educación. Estoy hablando que desde el 2019, aquellos que ya salieron, han pasado 3 años, no reciben y además de eso lo van a adquirir a través de bonos. ¿Qué hacer? Humberto, ¿qué les va a proponer? Estamos hablando, no mentirles a la ciudadanía, pero ¿hasta dónde está el alcance de Humberto de acuerdo a sus atribuciones? ¿Cómo luchar para darles ese beneficio? Yo ya me he reunido con ellos, le cuento. En este tiempo que hemos estado acá, producto de que se difirió un poco nuestra ida por el tema de las elecciones de asambleístas del exterior, yo me he reunido con prácticamente una docena de colectivos y organizaciones. Vengo de una de ellas, los conservatorios de música, hace poquitos minutos, pero me he reunido con los profesores, me he reunido con otro grupo de Aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué hacer con el conservatorio? Está en ruinas. Hay una lógica que subyace a eso, es que aquella propuesta de desbaratar o dividir en niveles la misma formación que antes fue tan exitosa, hay un serio problema estructural ahí, para el cual ellos, fíjense que la gente no se queda con quejarse. Ellos tienen una muy buena propuesta y la vamos a potenciar en la Asamblea, porque me parece que tienen la razón. ¿Podemos saberla? Es en rehacer, ¿no es cierto?, nuevamente el sistema como era antes respecto a los niveles de formación, tanto llamémosle el nivel básico, como el intermedio y el superior. Así como está hasta la fecha, no garantiza ni conocimiento, ni la capacidad de que aquellas personas que inician con una carrera en formación básica lleguen al final con solvencia en su académica. Así que eso tiene que ser revisado, me parece que es un relevante esfuerzo que van a hacer ellos y nosotros les vamos a ayudar en esa tarea. ¿Va a ir entonces a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior? Hay problemas que tienen ellos respecto a las mismas otras normas que le permiten su forma de asumir la contratación. Hasta eso tienen problemas, que cambiaron las figuras. Yo creo que hay que dar una vuelta por todas aquellas normas que en realidad no garantizan que se ejecuten las acciones como deberían ser. Hay problemas respecto a eso. Entonces me parece que debe ser una revisión general para ver si conviene una nueva ley o seguir peleando reformas en las leyes conexas que tienen adjuntas. Pero el tema de las universidades que usted me decía. Ahora, volviendo, antes de ir a las universidades, volviendo a lo de los jubilados. ¿Qué hacer, mi estimado? Nos reunimos con ellos. Nos reunimos con ellos y en realidad a mí me parece que es absolutamente doloroso lo que ha pasado con ellos. Porque nos pega muy fuerte. Nos cuentan varias cosas. Una es que, por eso nosotros hemos decidido cambiar algunos de estas inmediatamente. Hacen viaje a Quito. Imagínense lo que es una persona de 65, 70, 80 años, con sus recursos, limitados recursos. Exigir su derecho. Arman viaje a Quito. Hacen agenda en Quito. Hacen lobby. Los atiende, ellos me cuentan. Espera, los atiende el último funcionario disponible. Les dice casi ya y los regresan a Loja. Es una bofetada. Y 2, 3 años de espera en esto.
¿Qué hemos hecho para facilitar ciertos temas? Ya inmediato. Nosotros estamos instalando una oficina aquí en Loja, nuestra, no de la asamblea, nuestra me refiero del despacho que vamos a ocupar nosotros. ¿En dónde? En el centro de la ciudad va a funcionar. ¿Quién les va a facilitar? Les vamos a, no, va a ser rentada, eso me parece que amerita esa inversión ahí porque le va a servir a la gente. Porque en la prefectura, en la alcaldía existen espacios Deben que mucha haber. gente dice pueden ser facilitados para que sea punto o epicentro de esta atención ciudadana que usted bien lo trae a colación. Deben haber, pero me parece que la persona que haga cabeza ahí debe tener ciertas características también para que lo haga adecuadamente. Tiene que ser alguien que tenga muchísima afinidad con la gente, con las necesidades de la gente, que entienda bien su rol, que no vaya buscando estatus, sino rol, para poder ayudar. ¿Por qué nombro este espacio físico que va a funcionar acá? Porque muchísimas de las personas tienen problemas en Loja, o novedades. Van a tener una primera línea para ir a buscar ayuda, opinión, criterio. Que no hagan viaje a Quito a la primera iniciativa que se les presenta, sino que en la oficina nuestra van a tener la capacidad de explicarles y de escucharles cuál es el camino a seguir con su novedad. Y en función de eso ayudarle a dar forma, en función de los asesores nuestros respecto a cuál podría ser el camino, y ahí sí nos aventuramos a lo mejor a hacer la gestión. Estamos hablando a la final de que esta falta de respuesta a los jubilados, lo mencionan los funcionarios, es porque no hay presupuesto. Pero también en un inicio, usted mencionó, no hay ejecución presupuestaria. Entonces hay una contrariedad sobre eso. Puntualmente, ¿cuál va a ser ese trabajo que va a realizar Humberto relacionado con los jubilados? ¿Cuál es la idea de poder darles una solución mucho más práctica y en el corto plazo? Allá íbamos. Que no necesariamente ahorita tienen que emigrar todos los meses a Quito. Van a tener oficina en Loja, ¿no es cierto? Si hay un documento que en la subsecretaría de presupuesto está demorado 3 meses, que me lo digan a mí. Porque ya tienen firmado acuerdos, les dicen hasta cuál va a ser la aseguradora, etcétera. Lo topo este tema porque hay gran cantidad de servidores o ex servidores que sufren y padecen de este problema. ¿Cuál es la diferencia en la gestión, me parece a mí? Que si a mí me hacen ver que este trámite, este documento está parado 3 meses en la subsecretaría de o en la dirección de, yo pido audiencia. Entiendo que no nos han de tratar igual, ¿no es cierto? Quien hace el peregrinar desde Loja a indagar. Yo tengo que pedir explicaciones, porque eso ha sucedido 3 años, 2 años, 6 meses, tienen tenido un trámite. Alguien me da la explicación. Segundo, si me dice vuelva en 15 días, he de pedir audiencia en 15 días, vuelta. No necesito que los señores jubilados vayan para allá a sufrir todo lo que les hace pasar. Que le expliquen al representante de la provincia por qué ese trámite no camina de ahí. Ahora, va a ser destrabado eso de ahí. Yendo a las universidades, va a ser el puente comunicacional y también de respuesta relacionado con este tema. ¿Qué hacer en las universidades? ¿Va a conversar con los rectores? ¿Qué va a proponerles? A mí me parece que ellos en realidad ánimo, entusiasmo, deseo de hacer las cosas no les falta. Yo he escuchado a muchísimos de ellos, no solo acá, hemos tenido la fortuna de estudiar afuera también, y coincide todo el mundo en que en realidad podrían hacer mejores cosas. Pero usted no le puede disponer, ¿no es cierto?, o transferir una obligación a alguien si no le da el recurso. Amplíen ahora y que exista libre ingreso. Pero no hay más aulas, no hay más tecnología, no hay más docentes. ¿Qué puede hacer la universidad? Hay propuesta, los dos presidenciables mencionan sobre esta alternativa para poder... Y a ella hay que acogerse, me parece, ¿no es cierto? Hay que hacerle acuerdo al presidente, que va a estar desde el día lunes ya, entiendo, no posesionado, pero sabe quién va a ser. Actuando, ¿no es cierto? Al 100%. Hay que hacerle acuerdos respecto a ese planteamiento, respecto a las universidades. Señor, aquí hay que crear 3 universidades más en el Ecuador, a ver dónde van a estar. ¿En qué ayudamos eso? ¿Necesito una norma para eso? No. ¿Hay necesidad de la creación de universidades adicionales y que sean tal vez muy profesionalizantes respecto a ramas puntuales? Yo entiendo que ese es tema de conversación hace muchos años ya en el país, respecto a que no solamente faltan, sino que tienen que tener ciertas características propias. Pero en función de quién va a ser cabeza en el Estado, me parece que va a tener que dirimir esto respecto a prioridades. ¿Cuáles ahora? ¿Cuáles después? ¿No es cierto? ¿Qué características debe tener esta y cuál otra podrá acoplarse con el tiempo? Lo que no hay duda, me parece que a la fecha actual es que la educación superior tiene que tener otros matices en función de que hay una enorme población que no logra acceder, ¿no es cierto? Ni logra trabajar. Ese grupo humano, ¿qué hace en el planeta? ¿Qué hace en el país? Hay que intervenir sobre eso, porque esos jóvenes no se pueden desperdiciar ni en el delito, ni en perder el tiempo, ¿no es cierto? Ni en emprender para quebrar, porque el Estado tampoco les ayuda. Tiene que el Estado tener una propuesta para ellos. O haga el tema de las tecnologías, ¿no es cierto?
o abra otras brechas de ocupación hasta que suceda, algo tiene que haber. A mí me parece que ahí el Estado también está debiendo, y yo creo que si la propuesta del nuevo presidente cuaja, debe ser en esa línea. Ahora, saltándonos a otro tema que es importantísimo, provincia fronteriza, necesidad de desarrollo, necesidad de la empleabilidad. ¿Qué hacer si ya tenemos nosotros una ley de desarrollo fronterizo, ya que hasta el final no se ha visto ningún tipo de indicador favorable? No ha existido impulso, especialmente del cordón fronterizo en los cantones como Macará, que es uno de los cantones que más endeudados está, por decirlo, y del resto de cantones que vive en muchos aspectos de la parte agrícola, no ha tenido ingresos, se viene un fenómeno del niño que lo vamos a tratar rápidamente, pero ¿qué impulsar? ¿Qué hacer? No está funcionando. Va tal vez a conversar con los GATS, los 16 GATS que están también urgidos de que haya mayores ingresos. Ese es otro hecho que da pena, porque ¿cómo se explica que teniendo ley, reglamento, no se aplica? Si usted va a Macará y le pregunta a quienes hacen producción, en realidad se recogen nuevos, pero no tiene la menor idea de lo que le está hablando. El artículo 51, me acuerdo de la Ley de Desarrollo Fronterizo, dice clarísimamente respecto a que los insumos, materiales, lo que se necesite para la producción, deben tener un precio preferencial en la zona de frontera. ¿Cómo se explica que en Macará cuestan más? ¿Hay necesidad de generar tal vez una zona franca? A mí me parece que dos elementos tienen que ver ahí. Uno, alguien tiene que respondernos, porque esa ley existiendo y su reglamento no han tenido aplicación. Cuando hablamos de alguien tiene que respondernos, ¿a quién se refiere? En cadena tienen que ir los funcionarios públicos que son parte de las instituciones del Estado, que tienen influencia ahí, porque hay los funcionarios, organizaciones directas están, ¿no es cierto? Bien. Pero también la representación, porque nadie dijo nada. Alguien pues debió haber pedido una explicación. Tenemos un gobernador que es el brazo extensivo del presidente de la República. Usted lo ha dicho. Entre uno de los funcionarios que debería estar ardorosamente sentado en Quito todas las semanas exigiendo que esa realidad cambie, tienen que darnos explicaciones por qué eso no sucede. ¿Usted va a fiscalizar el accionar de los gobernadores o del gobernador que esté de turno? Bueno, la capacidad de fiscalización, según la norma, dice que puede ser a todo nivel, ¿no es cierto? No le prohíbe que sea el local, el provincial, ¿Se ha reunido con el actual gobernador? No, porque me parece que en realidad hay elementos que tienen que cumplirse. La formalidad de la posición nuestra va a suceder en diciembre y yo entiendo que eso tiene que ser respetado. Un saludo protocolar se lo hemos de dar cuando corresponde. Tercero, yo entiendo que son funcionarios de retirada también. Hay que esperar que el nuevo mandatario designe a su gente, que entiendo durará su periodo, y me parece que a lo mejor ese es el escenario adecuado para conversar. Hasta el momento no se ha reunido con ningún funcionario multinivel. No. Más con la sociedad, porque sí, lo ha dado a entender. Porque a mí me parece que en realidad son ellos los que saben del tema, ¿no es cierto? Son ellos los que se quedan con el problema, son ellos los que pueden aportar ideas para solucionar este tema, no precisamente quien a lo mejor ya está de retirada y ha tenido un tiempo también para mostrar sus habilidades. Yo entiendo que con el tiempo nos darán explicación cómo las ejercitamos. ¿Cómo lo valora actualmente el resultado de los gobernadores en este periodo? No tengo yo un juicio respecto a eso, porque como se necesitaría para eso algunas herramientas, yo creo que a lo mejor me veo exento de decirlas, yo debería tener indicadores respecto. Pero como ciudadano, ¿cómo lo ve? Dejando de lado un poco el asambleísta. Sí, no, igual, me parece, porque si usted se para en el Parque Central y le pregunta a la gente qué opina de él, va a decir no lo conozco, ¿no? O lo conozco muy poco, casi lo mismo podría decir yo. Entonces, para valorar una gestión yo creo que tenemos que tener alguna herramienta respecto a esto, ¿no es cierto? Un indicador, si dice que se reunió 20 veces, estos productos arrojaron las reuniones, así se miden, este es el impacto, en realidad yo, frente a las evidencias, sucumbo. Pero como no las tengo, pues en realidad va a ser difícil. Con respecto a la ley, ¿qué hacer? La de desarrollo fronterizo, como digo, tenemos ley. Ese es un gran paso. Hay que fiscalizar el cumplimiento de esa ley. Tienen que respondernos respecto a cada componente, porque tienen de financiación, de capacitación, hasta la cultura de paz aparece entre líneas de ley, ¿no es cierto? Sí. Tienen que decirnos en realidad por qué necesito y proponer respecto a las realidades locales cómo beneficiarse de ello. Yo creo que hay que despertar también el tema de los gobiernos locales respecto a que si tienen ley, que la aprovechen, porque podría ser que suceden los dos elementos. No hay un funcionario general que se pone empeñoso en aplicar la norma, pero tampoco hay un funcionario local que le interesa tomar esa herramienta y proponer proyectos que le puedan servir de beneficio a su colectividad y que están amparados por esa norma. Ahora, el tiempo nos falta, pero es muy, muy apreciable la conversación, estimado doctor. Vamos a la parte presupuestaria rápidamente. Ustedes llegan en diciembre,
¿sí? Recordemos que la última semana de diciembre es la de aprobación en segunda sesión de la Asamblea. ¿Qué aspectos puntuales va a revisar usted en el presupuesto para dar su voto a favor o en contra, a sabiendas de que tenemos 31.500 millones de dólares del presupuesto 2023? Este 24 es sustancial y muy pertinente el analizarlo con pinzas, porque luego va a ser el prorrogado para el 2025. ¿Qué aspectos puntuales va a ver usted en la proforma presupuestaria para que su voto dé la venia a favor o no? En eso hay un trabajo previo también. Esta reunión de la bancada del mes de octubre es precisamente para dedicarnos a analizar todo lo que es el tema presupuestario, bajo el siguiente principio o razonamiento. Estamos absolutamente convencidos que es cierto de que a lo mejor algún recurso económico sigue faltándole al Estado, es decir, mientras más exista, mejor será. Pero estamos también absolutamente convencidos de que los recursos que constan en el presupuesto no son acuciosamente manejados. Y eso muestras hay N. Cuando hablamos que no son bien manejados, ¿a qué nos referimos, doctor? A que los recursos que se disponen para tareas puntuales, llámese usted, en organismos del Estado, en gobiernos locales, no van a donde deben ir. Y en eso en realidad podría mostrarse N temas. Empecemos de ¿Un salud, ejemplo educación. tal vez? Ve en educación, ¿no es cierto? O en salud. Presupuesto existe, lo van a devolver. Sin embargo, los huecos de necesidades siguen estando ahí. ¿Por qué no lo ejecutan? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Por qué sigue sonando el fantasma de los negociados en el IES o en otras instituciones del Estado respecto a la compra de insumos materiales que necesitan? Quiere decir que sobra, pues no es que falta. ¿Pediría usted tal vez como asambleísta de que la ejecución presupuestaria no se la haga de la noche a la mañana como lo están generando ahorita con compras públicas sin fundamento alguno? De apuro. ¿Vas a fiscalizar, de apuro, vas a fiscalizar estos procesos? Tiene que ser viciado ese proceso de adquisición al apuro porque no obedece a una lógica de programación. Lo están haciendo actualmente, lo digo porque nos han informado. Yo entiendo que el funcionario que hace esto, además de desconocer absolutamente la lógica de planificación, ejecución de necesidades, tiene un apuro por justificar su razón de estar ahí. Y las dos son reñidas contra la realidad del país. ¿Por qué no obedecen al uno al otro? A nosotros nos interesa que el señor siga trabajando ahí 6 meses, un año más. Tiene que venir un eficiente. Y segundo, que lo que dejó haciendo obedezca a una lógica de necesidad de su territorio. ¿No es cierto? Entonces a mí me parece que si esas cosas son vistas así, vamos a tener un sinfín de novedades con el gasto escrupuloso de los recursos. Van a haber novedades ahí, de hecho, si no las hay. Ahora, se proyecta aproximadamente 5.000 millones de dólares de déficit. 5.000. Sí, aproximadamente. Y tenemos en este caso gastos prioritarios, a más de los tratados en esta entrevista, relacionados con el fenómeno del niño, relacionados con un pago de la deuda que va a ser el pico más alto en el 2024, ¿sí? Y relacionados con la seguridad. Ahora, la gran pregunta, ¿ustedes van a aprobar, tienen conocimiento de dónde se va a extraer esos fondos? No hay capacidad de respuesta mediante ingresos, se habla de endeudamiento, dos vías. La una, propuesta que se va a tomar en consideración del Fondo Internacional o de las reservas internacionales, y la otra vía endeudamiento. ¿Cuáles son, ¿sí?, el análisis de la bancada de ustedes y qué aprobarían y qué no aprobarían? Va a ser bien difícil cubrir ese enorme hueco que existe. Va a ser bien difícil cubrirlo. No son centavos, ¿no es cierto? Son miles de dólares. Y que evidentemente faltan en algunos de los, por no decir en todos los estamentos del Estado. Le quedan pocos escenarios a quien haga de presidente, ¿no es cierto? Exactamente, a lo mejor el del fondo, que todo el mundo lo ha citado tanto y que quiere echarle mano y que los analistas serios dicen que no se debe hacer, como dijo alguien, es la opción Z. Pero podría ser que en realidad recaudar mejor los impuestos sigue siendo una buena opción. Nadie nos dice en realidad qué va a pasar con ese enorme monto que hay que por cobrar y que podría ser beneficioso para el Estado. Hay que tocarlos a los que deben, ¿no es cierto? Segundo, ya que los toca a los que deben, hay que hacer un ejercicio adecuado en la función pública del gasto, de lo que se tiene. Eso también es un elemento importante. Y en función de eso yo creo que indefectiblemente quien asuma el poder del Estado va a tener que apoyarse en lo que puede conseguir de fuera vía proyectos, créditos, porque no le queda otro escenario. Estamos en un tiempo absolutamente difícil en función de las condiciones en las cuales queda el Ecuador. Dicen pues que para el tema del niño necesitaríamos nosotros aproximadamente 700 millones de dólares para poder... Si no es más. Comparado con lo que se utilizó, ¿no?, en el 97, 98. ¿De dónde va a salir eso? ¿De dónde va a salir eso? ¿Están conscientes relacionado con este gran hueco deficitario los asambleístas de la bancada de ustedes? ¿Usted está consciente de lo que
se tiene que tomar como decisión para aprobar ese presupuesto? Estamos, y no solo eso. A eso obedece la lógica de esta próxima convención, de que hay que ir sumando centavos respecto al presupuesto. No puede estarse quejando de que hay en realidad 5.000, ¿no es cierto?, millones de déficit, y en cada uno de los rubros aparecen gastos dispendiosos que no justifican o que no obedecen a la lógica racional de este tiempo. Si eso se corrige, a lo mejor no termina faltando tanto, a lo mejor es un poquito menos, ¿no? Muy bien. Ya vamos terminando y vamos a ir a un segmento rapidísimo, mi estimado doctor. Es un segmento que sale un poco más de esta conversación, pero usted como asambleísta necesita asesores. Y sobre ellos vamos a preguntarles cuál de estos 3 asesores acogería usted para que le puedan guiar en su buen funcionamiento. Los tiene, son expresidentes: Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lazo. No hay, en este caso, respuesta alguna de que no vaya a tomar cualquiera de los 3. ¿Cuál sería su asesor en este caso? Ah, no, ninguno. Ninguno. Claro. Preferiría quedarse sin asesores. Existen otros. ¿Cuál sería otro asesor para usted? ¿En el concierto nacional o fuera? ¿En el concierto nacional o local? Lástima que nos sigue faltando Fernando Villavicencio. ¿Sería su asesor como...? Él debería ser el presidente. Es el presidente que no va a ser presidente, pero para nosotros sigue estando ahí. Yo creo que con la lucidez respecto a ciertas cosas nos sacaría de este grave problema en el que estamos. Ahora, otra pregunta. Cualquiera de los 2 candidatos que gane, ¿cree usted que tiene posibilidades para poder hacer un buen ejercicio ejecutivo durante este corto periodo de tiempo? Solo no. Acompañado con una buena asamblea, sí, y con una ciudadanía participante, sí. ¿Cree que en la asamblea va a haber, en este caso, alianzas o va a haber convenios para repartición del gobierno central? Bueno, el señor ha dicho muy claro respecto, me refiero a uno de ellos, que entiendo que es el opcionado, que eso no va a suceder. ¿No es cierto? Que va a haber recursos altamente técnicos en la administración de la cosa pública, eso nos da entusiasmo, nos parece que así debe ser, enhorabuena que suceda porque nos va a garantizar resultados. Yo creo que eso lo ha descartado de plano, yo entiendo que va a honrar su palabra. Humberto Tapia, ¿por quién va a votar? A ver, a nosotros nos parece de que en realidad no hay cómo votar para que el pasado se vuelva presente. Eso no va a volver a suceder jamás. La otra opción pues es la que en realidad nos convoca en este tiempo, así que yo creo que será de acogerla en función de que es lo que tenemos, a lo mejor no lo que querríamos tener. ¿Ha conversado con la asambleísta Ortiz? Hemos saludado un par de veces, una en la salida de una entrevista de un medio de comunicación, otra tuvo la bondad hace unas semanas de llamarme. Yo entiendo que ellos están, y lo entiendo adecuadamente, están todavía en la campaña, ¿no? Yo entiendo que su tiempo está dedicado a eso, está bien, habrá tiempo de reunirnos, conversar ya de temas trascendentes sobre las bancadas o la agenda legislativa. No le he puesto yo mayor presión a eso porque entiendo que están en un momento todavía complejo de las elecciones. Yo creo que a partir del lunes será otro escenario para poder conversar. ¿Ha habido ya reuniones previas con los 3 asambleístas nacionales? No, precisamente por eso. Yo creo que hay que ser absolutamente respetuosos, juiciosos en eso. Va a haber todavía tiempo para que suceda. Yo creo que lo prudente era esperar que los 2 asambleístas que tienen a la final candidato presidenciable se desocupen un poco de esta dura tarea de la campaña y ya con la certeza del ganador yo creo que tenemos tiempo aún para podernos sentar, conversar y de estos temas trascendentes que la población quiere. Muchísimas gracias, doctor. Hemos tenido una conversación muy interesante, le agradezco por el equipo de Quipu TV. Y es que también debemos decir que nos están a nosotros apoyando Quipu TV en sí, que está en el canal de YouTube. También tenemos nosotros a un sinnúmero de empresas que nos están respaldando. En este caso también tenemos la parte digital, tenemos aquellos compañeros que creen en que hacer un análisis, un conversatorio relacionado con aquellos que hacen de la cosa pública el verdadero destino de lo que nosotros queremos para nuestra provincia lógica Antoloja. Así que vamos a terminar esta conversación, ¿sí? Estamos por esta jornada con la tercera invitación. Vamos a tener otros personajes adicionales sobre lo mismo. Le voy a ceder la palabra, doctor, gracias, para que se pueda despedir, un mensaje breve a la ciudadanía, porque mañana creemos nosotros de que es un tema crucial que va a vivir la ciudadanía de manera democrática. Doctor. Sí, muchísimas gracias. Agradezco pues, nuevamente al equipo de producción, a este gran equipo de producción que ustedes tienen. En realidad
que han dedicado tiempo a generar esta nueva propuesta. Le agradezco a usted, le felicito. Lo hace cada vez mejor. Muchísimas gracias por el espacio. Saludo afectuoso a la población entero. Yo creo que mañana va a ser un gran día para todos. Se va a aclarar un poco este panorama, nos va a dar tranquilidad. El día lunes va a ser un gran día para el Ecuador porque se ha respetado la democracia, porque ya tenemos presidente, porque existe un aire nuevo que recorre por el país. Y para los lojanos que decidimos incorporarnos a esta tarea de convivir con la política, no de vivir de ella ni para ella, es importante el hacerles notar de que hay que hacer honor a esta definición enorme que dieron de los lojanos. ¿No es cierto? Ser lojano es casi una religión, decía un ilustre lojano. ¿No es cierto? Es un privilegio, pero también es una obligación ser un hijo consecuente con la provincia de Loja. Es decir, hay que trabajar todos los días de la vida por esta provincia que tanto nos ha dado, y yo creo que en esa tarea nos va a sorprender cada uno de los días. Muchísimas gracias por el espacio. Tendremos noticias importantes en el transcurso de nuestra gestión, porque lo que nos ocupa el tiempo absoluto en nuestra cabeza es precisamente el hacer que esta elección, este voto de enorme confianza, de afecto a la ciudadanía, se vea reflejado en este servidor, que lo único que hace es, además de curar pacientes, el tratar de ayudar un poco a curar estos males que a la sociedad le aquejan ahora. Muchísimas gracias a usted. A usted Gracias. muchísimas gracias. Nuevamente, un escenario muy hermoso aquí en Empanadas, un lugar donde ustedes pueden degustar. También estamos con Big Davi y Soluciones Integrales, Casadeco, y además de eso, somos nosotros el programa La Verdad, porque somos la radiografía del conocimiento y de lo que transita coyunturalmente. Muchísimas gracias, será hasta una nueva oportunidad.